Recibo entonces vía Zoom en página 16 a Lucas Doroniuk. Hace mucho que no conversábamos, por lo menos aquí en vivo, así con estas distancias. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Todo bien, muy contento, muy contento. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Lucas, historiador, profesor, un poco de todo ahora, nombre de los medios también. Sí, un poco de todo, un trotamundos, digamos. Me gustaría decir que en algún momento sea un historiador público, teniendo en cuenta esto de intermediar quizás entre los medios de comunicación, entre la docencia, entre la historia. Claro. Y bueno, llevar el mensaje que a mí me gusta, de hecho, lo que yo estudié, digamos. Buenísimo, buenísimo. En esta ocasión vamos a hablar de un evento próximo que tenemos, que es el 17 de octubre, rememorando lo que es el Día de la Lealtad Peronista en nuestro país. ¿Qué pasó ese día en el 1945? Y es un día paradigmático, como de por sí se plantea, ¿no es cierto? Entendiendo esta dicotomía de la pasionalidad, o de la pasión, mejor dicho, que tienen los argentinos por todo, y es algo que también se traslada a la política. Y el 17 de octubre de 1945 fue un día clave, un día en donde una movilización absolutamente popular, inclusive en términos bueno, José Luis Romero lo explica muy bien, el historiador José Luis Romero lo explica muy bien, cómo hordas y hordas de trabajadores, de sindicalistas salieron a la calle, específicamente en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, para reclamar por la libertad de Juan Domingo Perón y la posibilidad de que se presente a elecciones, que de hecho un año más tarde podría presentarse, sí, y arrasaría con un 52%, digamos. Pero es un hito que marca, para el peronismo, para el peronista, ¿no? Marca como el día fundacional, si se quiere, de este movimiento. El día fundacional. Y entendiendo este concepto, ¿no es cierto? O sea, ahí se concibe el peronismo como peronismo, digamos. Si bien existía el nombre o se conocía el nombre de Perón, ¿no es cierto? Porque bien ocupó otros cargos públicos previo a lo que fue el Día de la Lealtad, y de hecho ahí se va ganando con la Secretaría de Trabajo, se va ganando esta cuestión o este cariño, si se quiere, con el trabajador, o que este nuevo trabajador, en términos de Murvis y Portantiero, que hablan de que el peronismo supo captar a un nuevo trabajador, no al trabajador viejo, por así decirlo, que venía con las ideas del socialismo y del anarquismo propio de Europa, sino un nuevo trabajador producto de las migraciones internas de Argentina. Supo captarlo desde el discurso y desde la práctica o la puesta en práctica de algunas políticas de reivindicación a los derechos laborales, que indudablemente hicieron que salgan a las calles. Y hay algo muy, muy curioso, porque que esto lo da Félix Luna, que es un historiador de corte radical, inclusive, que él cuenta que, si no me equivoco, el 15 o el 16 de octubre, entre esos 2 días, se daba la paga para los panaderos y para los textiles de lo que fue el 12 de octubre, que era una paga que tiene que ver con un feriado, ¿no? Y que, si bien estaba puesta en marcha esta política de pagarle los feriados a los trabajadores, se denegaron absolutamente con un Perón ya detenido y pusieron la excusa, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes quieren, vayan y grítenselo a Perón, digamos, de una manera casi irónica. ¿Qué pasa después de esta manifestación del 17 de octubre con la gente en las calles, ¿no? Y es un antes y un después, porque bueno, Perón puede tener acción de libertad política, y no solamente es el concepto de acción de libertad, sino el hecho de saber que tenía todo un entramado sociopolítico detrás que le permitiría a él llegar al poder por vías democráticas, y por supuesto un electorado firme que, bueno, fue variando con los contextos históricos que ha tenido Argentina desde ese entonces, pero que hasta el día de hoy existe, digamos. Hoy, en términos reales y en términos sociológicos, el concepto de peronista es algo que trasciende lo político y que uno indudablemente lo conmemora o lo recuerda o lo adjunta a ciertos tipos de prácticas que quizás en ese momento hicieron al concepto de peronista, y con el tiempo fue variando este concepto, pero se mantiene inmutable esta tradición política, por así decirlo, de la Argentina. Que de alguna manera es lo que mantiene los dogmas del peronismo de aquellos años, ¿no? Claro, por supuesto. Y que también fue mutando, porque, a ver, el peronismo, vamos a entrar en una discusión muy, muy grande. El peronismo es peronismo con Perón o peronismo sin Perón. ¿Existe el peronismo sin Perón? Bueno, es una discusión muy grande que la tienen los académicos, pero para no entrar en ese terreno, vamos al hecho de que el peronismo difícilmente, inclusive desde un lado de esa brújula
clásica política de la Guerra Fría, en el hecho de haber estado en izquierda o en derecha, porque el mismo Perón hace alusión en la tercera posición, y eso llevó que históricamente diversas interpretaciones del peronismo puedan irse más para un lado de la derecha o más para un lado de la izquierda. Si nos vamos a un caso extremo, tenemos, o tuvimos, mejor dicho, a López Rega de un lado y al gordo Murphy del otro, en posturas absolutamente distintas, pero que nacieron del seno del justicialismo, de la justicia social, hecha partido político. ¿Qué cosas interpretó, en todo caso, aquellos hoy referentes del peronismo, digamos, durante este tiempo, que otros partidos no han logrado hacerlo, digamos? La cuestión del peronismo me parece que primero es trascendental el momento de su fundación, porque de cómo nace este movimiento. Primero por lo que te conté antes, que tiene que ver cómo supo captar a este tipo de nuevo trabajador en términos de estos sociólogos, Múrniz y Portantiero. Dice que estos nuevos trabajadores, que eran un montón, eran un número muy pero muy grande, no tenían una afiliación política concreta como sí lo tenían los viejos trabajadores obreros que venían de Europa previamente, de Italia, de España, trayendo consigo ideologías socialistas y anarquistas. Ellos no tenían eso, y tampoco tenían aspiraciones políticas, sino aspiraciones de bienestar. Y en eso también tiene relación el contexto internacional que le tocó vivir al peronismo, que tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial y el momento de recuperación de las grandes economías, o mejor dicho, de la reconstrucción de las grandes economías, donde Argentina supo posicionarse como un país que supo llevar materias primas y supo exportar muy bien en esos años. Entonces, se conjugaron cuestiones internas y externas, exógenas y endógenas, que hicieron también que el peronismo pueda tener ese aval. Y por otro lado está lo discursivo, que es algo muy fuerte, que el peronismo supo poner al trabajador en el marco del rol de las funciones estatales, tanto por la representación sindical como también por cuestiones simbólicas, ¿no es cierto? Si escuchamos la marcha peronista, vamos a escuchar claramente esa reminiscencia constante hacia el trabajador, el cual había sido en gran parte invisibilizado por los poderes políticos de turno que había tenido Argentina. Si bien a Irigoyen se lo había considerado populista previamente por algunas cuestiones que tenían que ver con la forma de tratar que tenía este líder, siempre los trabajadores fueron de alguna u otra manera invisibilizados por el poder político de turno. Y bueno, el peronismo supo captar eso también y hacerlo parte de su estrategia política. Los movimientos sindicales y las fuerzas sindicales ayudaron a que esto también sume fuerza al peronismo, ¿no? De alguna manera. Absolutamente, absolutamente. El sindicalismo históricamente fue una de las patas fundacionales del peronismo, porque por supuesto el peronismo tenía una concepción de que la política o las protestas no debían tener un terreno pantanoso, sino que el Estado debía mediar con los trabajadores en estas cuestiones de los derechos laborales y de las reivindicaciones, no mediante justamente la protesta directa, sino mediante los sindicatos. Y ahí la figura del sindicato es fundamental, porque es un concepto casi de mediación que tenía el poder político, o que consigue el peronismo como parte de su estrategia estatal para con los trabajadores, y son fundamentales, claramente, y hasta el día de hoy, imagínate la fuerza que siguen teniendo y la influencia que siguen teniendo en la sociedad actual. Absolutamente, y con esto vamos a intentar hacer un paralelismo de lo que es hoy. Movimientos, marchas virtuales, y es lo que se va a ver el 17 de octubre, este sábado 17 de octubre. Una convocatoria del gobierno, por su lado, no hizo ninguna manifestación, pero sí los movimientos y las cuestiones partidarias van por ese lado, ¿no? Movimientos virtuales, algo nunca visto. ¿Cómo ves desde tu punto de vista, o qué opinión tenés al respecto? Y pareciera ser atinado si pensamos en la cuestión sanitaria, ¿no es cierto? Esto de evitar la aglomeración de personas, pero que indudablemente es algo inusitado, sobre todo por lo que representa el 17 de octubre, ¿no? Y de toda esta puesta en escena de la conceptualización de lo popular, del hecho de darse, de ir a las fechas, de cantar, de compartir comidas. Es algo que no se va a poder ver, o que quizás esta marcha virtual sea algo inusitado. Capaz se vea, no lo sabemos, que tendremos que esperar a los próximos momentos, pero indudablemente es algo nunca antes visto, que parece, insisto en que parece atinado desde la cuestión sanitaria, pero que es extraño, que además que un 17 de octubre cargado
de cuestiones ideológicas, entendiendo la cantidad de marchas en contra de un gobierno peronista que tuvo en pocos meses Alberto Fernández. Así que también va a tener ese condimento simbólico, ¿no? Más agrietados y con una interna peronista en nuestro país tremenda, cada vez más profunda. Exactamente. Que también esta cuestión de la interna peronista no es algo nuevo, sino que es algo que históricamente se da en el derrotero de que a mí me gusta llamar de los peronismos, porque vamos a encontrar en la historia una cantidad de modelos o de personajes que salieron del peronismo que tuvieron distintas formas de llevar adelante el poder de turno. Menem y Cristina Fernández de Kirchner nacieron de la justicia social, por así decirlo, y son absolutamente dispares en cuanto al estudio de sus prácticas estatales. Así que tendrá interna, tendrá marchas, en este caso virtuales, y por supuesto un valor simbólico muy, muy elevado, teniendo en cuenta el contexto político actual de Argentina, ¿no? Lucas Duroñuc, ha sido muy amable. Un abrazo grande, gracias. No, por favor, gracias a vos.